podemos vivir la forma en que queremos, pero al fin y al cabo vamos a encontrarnos con el principio. Porque el principio quiere decir las cosas que fueron establecidas, las bases, lo primero, lo que es el fundamento, lo que el hombre debe de ser sujetado a. ¿Verdad? Es como una constitución. La constitución de un país representa los principios de este país. Y cualquiera que viola esos principios se encuentra en problemas. Pero cualquiera que se sujete a esos principios no se encuentra nunca en problemas. Al contrario. ¿Sí? Y más el hombre se encuentra en problemas, más tiempo le toma a ese hombre para progresar en su vida. ¿Y qué quiere decir progresar? Prosperar. Y no estoy hablando de una manera, porque cuando se escucha la palabra prosperar, de una vez se le ve señas de dólares en la mente de las personas. Prosperar espiritualmente. Quiere decir que no hay tropiezo en el cumplimiento de lo que es el principio de Dios. Y el principio de Dios es Jesucristo. Porque el descarriar le puede acontecer a cualquier persona. Pero nosotros que hemos llegado a entender hoy por hoy que Él tiene que tener la preeminencia. Hoy por hoy que si nosotros nos morimos hoy vamos a encontrarnos con el principio. El alfa y la omega. Donde todo empieza, donde todo va a terminar. De Él salimos, a Él volvemos. Amén. Entonces el hombre escoge su camino. El hombre piensa que el camino que escoge es lo mejor. O toma el mismo camino que todos toman. Bajo el pretexto, no, pero si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Debemos de entonces analizar si lo que se hace bajo el sol, bajo el principio de Dios, está establecido en los principios de Dios. Porque fácilmente podemos escoger un camino, pero no quiere decir que este camino es el camino de vida. Y Proverbios 14:12 lo especifica de esta manera. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Le parece derecho. Le parece derecho y hay que canalizar bien eso. Yo creo que la cosa debe de ser así. Yo creo. Pero está fundamentado en los principios de Dios. Está fundamentado en lo que Dios estableció como su verdad. Puede parecer derecho. Puede parecer derecho por cuanto todos pasan por el mismo camino. Pero debemos de recordarnos, amados hermanos, que el camino a la condenación va por una puerta ancha, porque la multitud que va por el mismo camino necesita una puerta ancha. Pero los que van al camino de la salvación solamente necesitan una puerta estrecha. Y la puerta estrecha no quiere decir solamente que es un remanente que va a pasar por esa puerta, sino que representa a personas que niegan a todo lo que hay en el mundo para solamente vivir de acuerdo a los principios de Dios. Esa es la puerta estrecha. Los principios de Dios es la puerta estrecha, a la cual el hombre decide vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, a los principios de Dios. Porque al fin y al cabo, por más que pataleemos, por más que brinquemos o saltemos, por más cosas que hacemos o hagamos, vamos a encontrarnos donde todo empezó. Es como dar una vuelta redonda. En inglés dice, what comes around, what goes around, comes around. Lo que, ¿cómo se diría en español? Lo que va alrededor,
¿Ah? Caminar en círculo. Amén. Lo que va alrededor vuelve alrededor. Vamos a ponerlo así. Entonces hay caminos que al hombre le parece derecho, pero son caminos de muerte. Entonces, ¿cómo podemos conocer cuando un camino es camino de muerte? ¿Sabe cómo podemos conocerlo? Cuando nosotros nos sentamos y analicemos la palabra de Dios y ver los principios de Dios, ver los mandamientos de Dios, ver lo establecido por Dios. Y dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Todas las cosas. Lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, lo que hay debajo de la tierra. Entonces, lo que da a entender que el hombre tiene una sola forma de vida, es la de Cristo. Es la única forma de vida. Por eso Él vino en carne a darnos ejemplo de vida. Ejemplo de vida. Amén. Dice el hombre más sabio de la Biblia, declarado por la misma palabra de Dios, el rey Salomón, en el libro de Eclesiastes, acerca de las cosas, ¿verdad?, que causa de que el hombre se descarríe. Dice Eclesiastes 1:2 en adelante: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Luego dice en el 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. What goes around, what comes around, what goes around comes around. Sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Amén. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos, todos van al mar. Y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo que se puede decir: he aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que antes han precedido. Lo que la palabra nos enseña por medio de este hombre tan sabio que es el rey Salomón es darnos a entender que todo vuelve de donde sale. Es un reciclaje de continuo, ¿verdad? Y todos los días acontece lo mismo. Todos los días acontece lo mismo. Lo que pudiera darnos a entender que nosotros, como creación de Dios, de donde salimos, vamos a volver. Pero tenemos que preocuparnos en la condición en que vivimos para que cuando volvamos al principio sea para vida eterna. Amén. Porque el sol sale y vuelve, el sol sale por generaciones y generaciones. Miles de años tiene el sol haciendo lo mismo. ¿Ah? Y hay que entender algo muy importante. Del hecho de que ahora dice que Jesús, que Dios es el principio, el fin, el alfa, omega, no quiere decir que el principio, Él tiene un principio. Él no tiene un principio, no tiene un fin. Hay que entenderlo muy bien. Sino que lo que declara la palabra es que todo empieza con Él y termina con Él. Porque Dios es eterno.
Dios no fue creado. Dios ha creado todas las cosas. ¿Sí? Entonces, no es que en Él empieza la cosa, sino no es que Él empieza con las cosas, sino que todas las cosas empiezan en Él. Amén. De hablar de que el principio y el fin significa simplemente desde que se crearon las cosas por Él. Así como lo leemos en el principio, en Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahí fue el principio. Amén. Ahí fue el principio. Tú fuiste creado. Saliste del principio. Amén. Tú fuiste creado. Por lo tanto, mis amados hermanos, habiendo leído lo que dice Eclesiastes acerca de lo que es vanidad, vanidad de vanidades, deberemos de considerar que también el cuerpo que cargamos también es vanidad. Porque, ¿qué es vanidad? Son las cosas que desvanecen con el tiempo. ¿Saben lo que no es vanidad? En nuestra alma, porque permanece. Amén. Pero necesitamos es asegurar a dónde va a permanecer mi alma. Porque el alma se va a encontrar con el principio, no el cuerpo. El cuerpo se va a encontrar con su principio de donde salió, del polvo. Pero el alma se va a encontrar con su creador. Entonces nosotros necesitamos es asegurar nuestra alma. Entonces, si lo que desvanece no tiene importancia como nuestro cuerpo, ¿por qué nos afanamos tanto en cuidar, en darle los gustos que demanda el cuerpo? ¿Por qué nos afanamos con algo que realmente no podemos mantener? Porque con el tiempo se desgasta. Si nadie me cree aquí, yo le pido por favor que vaya a correr 5 kilómetros y vuelve aquí, a ver si lo puede hacer. Cuando niño sí lo podía hacer. Yo le digo a una de esas niñas, ve, corre alrededor del barrio. Vuelven así como si nada. Nosotros le pedimos a uno de nosotros, llámame al 911. O sea que vamos desgastándonos. Vamos desgastándonos. Pero dice la palabra que aunque el cuerpo se desgasta, el espíritu se renueva. Amén. Cada día que pasa. Cada día que pasa, porque estamos alcanzando mayor sabiduría, porque el espíritu se está renovando. Ya no actuamos con insensatez como lo hacíamos antes, que no teníamos conciencia de las cosas que hacíamos, ¿verdad? Y vivíamos como de una manera sin pensar las consecuencias de nuestros hechos. Y eso es lo que se llama ser insensato, no considerar las consecuencias de las cosas, ¿verdad?, que pueden acontecer a nuestra vida. Pero hoy no podemos decir que somos insensatos, porque la palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas, a nuestros corazones, para darnos a entender que donde empieza todo, ahí termina. Entonces lo que hay que hacer en este momento es empezar a corregir todo lo que no va de acuerdo a los principios de Dios. Quiere decir entregarnos por alma, cuerpo a nuestro Dios, para que entonces, por medio de su Espíritu Santo, seamos redarguidos cuando algo que estemos haciendo no vaya de acuerdo a los principios. Porque ahí vamos a encontrarnos. El día del juicio lo que vamos a encontrarnos es con el principio, es con los principios de Dios. Con lo establecido. ¿Quién podrá decir que yo no sabía? ¿Quién podrá decir que yo nunca he escuchado que un hombre murió en la cruz por mis pecados? Para redimirme, para darme una nueva oportunidad. ¿Quién podrá ir delante de Dios para decirle, Señor, yo no sabía? No,
Nadie pudiera decir eso. Entonces debemos de reconocer lo establecido por Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que Dios determinó en sus principios para que podamos vivir de acuerdo a ellos. Que, pastor, yo me siento mejor viviendo así, pero lo que te hace sentir mejor viviendo así, ¿está de acuerdo a lo establecido por Dios? Estoy seguro que no, la mayoría de los casos. Entonces debemos de entender. Es como el ladrón. El ladrón sale a robar y sabe lo que está haciendo es incorrecto. Y sabe que en algún momento puede ser agarrado y ser enjuiciado. Ese ladrón puede decir, ¿sabe por qué el ladrón roba cuando todo el mundo duerme? Porque sabe que lo que está haciendo está mal. En su conciencia, él sabe que está mal. Pero no lo admite porque es más fuerte la concupiscencia que hay en su corazón que obedecer un principio básico. ¿Sí? Y sale a robar. Pero cuando es agarrado, no puede decirle al juez, yo no sabía que robar era malo. Porque se va a encontrar con un principio establecido. ¿Verdad? Y la razón por la cual nosotros nos escondemos para hacer las cosas es porque sabemos dentro de nuestros corazones que está mal. Que está mal. Pero lo escondemos. No lo decimos al viento porque sabemos que está mal. No lo publicamos porque sabemos que está mal. Entonces, lo que sabemos que está mal se llama un redarguir en el corazón, donde Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos está diciendo, deje eso, porque algún día va a estar frente a mí. Un día va a estar frente a mí, porque donde todo empieza, allí termina. No hay escapatorio. No hay escapatorio. Hay personas que cuando ya no pueden soportar más la situación, lo que dicen, bueno, yo me voy a quitar la vida y con eso acabo. No, ahí que empieza todo. Porque lo que se mata es el cuerpo, no el alma. Entonces es más grande el castigo. ¿Por qué? Porque una persona que piensa en el suicidio es una persona egocéntrico, que no ama a nadie más que a sí mismo. Pastor, pero sí se ama porque se mata, porque no puede hacer frente de las cosas que le agobie. Estoy pensando en mí, no estoy pensando en el sufrimiento que le voy a causar a las personas que me rodean. Entonces se está hablando de alguien que tiene un amor propio, que cuando se encuentra atrapado en una situación, no le importa a nadie a quien le pueda doler su partida, sino simplemente quiere escapar de algo que nunca va a poder escapar porque se va a encontrar con el principio. Amén. Entonces, alguna persona dice, pero sí, yo he escuchado, ¿no? Gente que dice, si yo me suicido, ¿será que Dios, si te suicidas, Dios te va a condenar? Y la palabra lo dice, que el que destruyera el templo de Dios, que es vuestro cuerpo, Dios lo destruirá también a él. Amén. Entonces, ¿cómo Dios te va a destruir después que tú te quites la vida? Porque te vas a encontrar con el principio. Porque el principio se encierra en el mismo fin. Y el fin se encuentra en el principio. Eso se llama eternidad. Amén. No hay escapatorio. Vamos a encontrarnos con el juez.
que va a establecer delante de nosotros los principios establecidos desde el principio. Amén. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Diga conmigo, de verdad que Él se merece la preeminencia. Porque si yo vivo, es porque me dio vida. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces lo que estaba haciendo Dios desde el principio era para nuestro provecho. Para nuestro provecho, no para que fuese nuestro Dios. Porque nosotros adoramos las cosas creadas y nos olvidamos de adorar a aquel que creó todas las cosas. ¿Sí? Y cuando más adoramos las cosas creadas, más ancha se abre la puerta. Pero cuando adoramos al creador de las cosas, más estrecho se hace la puerta. Y los que se salvan pasan por la puerta estrecha. Amén. Segundo de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participante de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. A la piedad, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Hay una condición de vida. Hay una condición de vida. Porque si estas cosas, dice la Biblia en el versículo 8, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento del principio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, si alguna vez hemos dudado que Dios es bueno, no lo dudes más. Porque lo único que Dios quiere es lo mejor para nuestras vidas. Es lo mejor. Cuando el Padre ama, debe de traer castigo. ¿Por qué el castigo? Porque el castigo nos da a entender que vamos mal. Por eso yo les digo que se tarda en prosperar espiritualmente aquel que tropieza siempre por no hacer caso a los principios de la palabra de Dios. Eclesiastes 12:13 dice: el fin de todo discurso oído es este. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es el todo. Es lo que a nosotros nos corresponde. Es lo que nos corresponde. Debemos de analizar bien, amados hermanos, que Dios no creó al hombre para que el hombre pereciera. Dios creó al hombre para que el hombre viviera para siempre. Pero vino la muerte a causa de ¿qué? Del pecado.
de la desobediencia. Pero entonces el hombre cuando murió no murió físicamente, murió espiritualmente. Y Dios estableció un plan, enviar a su Hijo para rescatarnos, para levantarnos de los muertos. Amén. Y darnos a entender sus principios para que podamos vivir de acuerdo a ellos. Amén. Porque al entender que el hombre no va a morir, su cuerpo sí, volverá de donde salió. Pero entonces, ¿qué sucederá al alma? Si el sol vuelve de donde sale, y los ríos y todas las cosas se repiten, se reciclan, ¿qué pasará con nuestra alma si no se condena? Vivirá eternamente. Pero si se condena, no vivirá eternamente. Entonces, lo que queremos salvar hoy se puede perder mañana. Lo que perdemos hoy se puede salvar mañana. Yo sé que alguien lo agarró fuertemente eso. Aleluya, gracias Señor. Isaías 45, casi estoy aterrizando. Isaías 45, 20. Reuníos, venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que origen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír eso desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla. Y lo que está muerto, Señor, toda rodilla. Y jurará toda la lengua. Y lo que no pueden hablar, Señor, toda lengua. Porque todos nos vamos a encontrar con el principio. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enaldecen serán avergonzados. Toda rodilla se va a doblar delante de Dios. Y lo dice Filipenses de esa manera. Capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentir? Sabe que Jesús caminó a la tierra. Y Jesús, siendo dueño de todo, porque todo por Él fueron hechos, todas las cosas creadas por Él fueron hechas, caminó a la tierra. Siendo Señor de todo, poseedor de todas las cosas, no vivió de tal forma. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta qué punto nosotros podemos ser obedientes? ¿Hasta qué punto? Debemos de entender que Jesús no vino a demostrar que era Dios. Él vino a demostrar que era un siervo.
un siervo obediente y su obediencia fue hasta una condenación. Y la condenación fue simplemente por causa de nuestros pecados, ni siquiera por los de él, porque él no tuvo ninguno. Amén. Dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús, como dijimos en el principio, tiene la preeminencia. Que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Amados, con lo que de donde salimos ahí vamos a regresar. Donde todo sale, regresa de donde sale. Tu cuerpo salió del polvo, al polvo volverá. El espíritu que Dios nos dio, volverá a Dios. Jesús le dijo al Señor que le había encomendado su espíritu. La palabra nos enseña que nuestro espíritu se vuelve a Dios, a quien nos los dio, que nos permite vivir. Nuestra alma. ¿Qué será de nuestra alma si nosotros no entendemos que hay que vivir de acuerdo a los principios de Dios, donde Cristo tiene la preeminencia? Amén. Juan capítulo 6, versículo 37. Dice el Señor: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, no cualquier vida, no una vida pasajera, mis amados hermanos, una vida eterna, y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero. ¿Cuál será el día postrero? Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que habremos quedado, seremos transformados en un abrir de ojos, a la final trompeta. Amén. Lo que significa que no importa si hoy te vas de este mundo, te vas a encontrar con el principio. Amén. Y cierro con eso, Apocalipsis 1:8. Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Y luego añade, dice: el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el que se merece la preeminencia, dándonos a entender que Él es, que fue y será. Y eso todos nosotros, aun los que se fueron de este mundo, lo van a ver, porque todo se vuelve de donde salió. Entonces, entendiendo que el principio se cierra en el fin y el fin se esconde en el principio, debemos de conducirnos con temor y temblor delante de nuestro Creador. Amén. Para que entonces no seamos avergonzados el día que estemos en su presencia.
Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que esta palabra, Señor, cumpla con poder, Señor, el propósito por la cual, Señor, tú la has enviado. En cada vida, en cada corazón, Señor. Que sea, Señor, esa semilla que cae en buena tierra para dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, aleluya, gracias Padre Santo. Preparemos nuestros corazones para tomar la Santa Cena del Señor. Aleluya. Te bendecimos, Dios. Solo hay un requisito. Al tomar la Santa Cena de nuestro Señor. Y el requisito es sencillo. Es que podamos discernir el cuerpo de Cristo para no tomar la Santa Cena en vano. Y eso da a entender que al discernir el cuerpo de Cristo, podemos denotar que fue un cuerpo lacerado, maltratado, que fue un cuerpo crucificado, con el único propósito de que nuestros pecados fuesen perdonados. Y hemos recibido el perdón de Dios a través de ese sacrificio. Por lo tanto, después de haber discernido el cuerpo de Cristo, debemos de entender que así como Él nos perdonó nuestros pecados por medio de un sacrificio tan grande, nosotros también debemos de perdonar a los que nos ofenden, a los que nos ultrajan, a los que nos maldicen, a los que dicen toda clase de mal contra nosotros, aunque sea mintiendo. Debemos de perdonar, porque así lo hizo Él para con nosotros. Si tenemos rencor en nuestros corazones, falta de perdón y enemistades, le encarezco en el amor de Dios que no se tome la Santa Cena para no traer enfermedad sobre su cuerpo, porque hay que perdonar. Esa Santa Cena representa el sacrificio de su cuerpo donde su sangre fue derramada y su vida nos fue dada para que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Porque yo recibí del Señor que lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande que nosotros no merecíamos. Pero tu amor, Señor, por nosotros, llevó a que tú entregaras tu cuerpo y vertieras tu sangre para que fuésemos perdonados. Y habiendo asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así, pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor mi Dios, por tu sacrificio y por el perdón de nuestros pecados. Hoy te bendecimos. Hoy traemos, Señor, a memoria, Señor, lo que tú hiciste en esta cruz. Lo que hiciste por nosotros cuando éramos de ser condenados.
tú viniste a redimirnos y a rescatarnos. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días hasta el fin. Que tengan mucha salud y sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.